todos. Después de superar los inconvenientes técnicos, el trabajo que venimos a presentar el día de hoy lleva por título Obesidad abdominal, aumenta el riesgo de pólipos colorectales, y los autores pues son estos que estamos acá. Hacemos parte del grupo de la Unidad de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. En general, todavía no superamos los inconvenientes técnicos. ¿No la pasa? A manera de introducción y para entrar en materia, les tengo unas cifras con respecto a la obesidad, y es que para el 2007, 523 millones de personas en el mundo eran obesas, más del 30% de la población en Estados Unidos estaban consideradas como obesas. En el 2010, no solamente en los adultos, como vemos acá, sino también era un problema de los niños. Los niños menores de 5 años, 40 millones de niños eran considerados como con sobrepeso. Para el 2008, 1.400 millones de personas mayores de 20 años tenían un índice de masa corporal considerado como de sobrepeso. Y en Colombia, para el 2007, el 46% de la población estaba considerada como sobrepeso y el 30% de la población, el 13.7% de la población estaba considerada como obesa. Pero en realidad no está tanto el problema en ser obeso o no, sino más bien en la distribución de la adiposidad visceral. Y eso se ha visto en unos estudios que vamos a presentar más adelante. Y esa medida de adiposidad visceral hay una forma muy fácil de medirla y es simplemente midiendo el perímetro abdominal. Y es ahí donde se encuentra la relación con diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, enfermedad cerebrocardiovascular y todos los tipos de cáncer. Y en realidad no solamente con tipos de cáncer con la adquisición, sino aumenta la mortalidad, la tasa de complicaciones y la cantidad de complicaciones que pueda llegar a tener el paciente. El carcinoma colorectal, por otro lado, es la tercera causa de muerte por cáncer en Estados Unidos y la cuarta causa de muerte por cáncer en Colombia. Es una enfermedad multifactorial, como todos ya sabemos, y la secuencia de adenoma-carcinoma es conocida desde los años 70. La supervivencia a 5 años es del 90% cuando la encontramos en el estadio 1 y menor al 5% cuando la encontramos en el estadio 4. Es por eso que todos los programas de tamización buscan encontrarla pues, en el estadio 1. Esa relación ya se conoce prácticamente desde el 2007. Encontramos este metaanálisis de estudios prospectivos, más de 25.000 pacientes, más de 34 estudios, en donde vemos que hay un riesgo aumentado con la circunferencia de la cintura, aproximadamente del 33% de sufrir carcinoma colorectal para los hombres y para las mujeres del 28%. Las medidas de abajo son la relación cintura-abdomen. Y este otro estudio más reciente, publicado en China, aproximadamente 1.322 pacientes, esos pacientes eran asintomáticos, vieron cómo las medidas de la obesidad estaban directamente relacionadas con el riesgo de sufrir carcinoma colorectal. Aproximadamente el 43% para las personas obesas catalogadas por el índice de masa corporal y del 35 al 45% para las personas con un perímetro abdominal superior a los 90 centímetros. El objetivo de nuestro estudio es que básicamente en Colombia ni en Latinoamérica encontramos que haya estudios que respondan a esta pregunta. Por eso buscamos determinar la relación entre la presencia de pólipos colónicos y la obesidad. Por eso diseñamos un estudio transversal prospectivo con un total de 405 pacientes, en donde tomamos un tamaño de muestra calculado de 363 pacientes con una confiabilidad del 95% para obtener un poder estadístico del 80%, e incluimos 3 centros de referencia de tercer nivel, todos ellos universitarios, la Clínica Fundadores, el Hospital El Tunal y el Centro de Control de Cáncer de San Cristóbal en Venezuela. El instrumento de recolección de datos, en este caso, como a manera novedosa, utilizamos unas tablas de recolección de datos virtuales localizados en Google Drive, que es una herramienta gratis, disponibles en esta dirección para que sea accedido básicamente en cualquier parte del mundo. Este estudio se llevó a cabo entre marzo de 2012 y junio de 2013. Los criterios de inclusión eran los pacientes mayores de 18 años, previo firma del consentimiento informado,
paciente a quien se llevó a cabo una colonoscopia total diagnóstica de calidad definida como una preparación con un Boston mayor a 6, una observación del ciego de la válvula elasticale y del orificio apendicular, una retirada entre 6 y 10 minutos y las colonoscopias son realizadas por profesores expertos en colonoscopias con más de 3.000 colonoscopias de tamización a cuestas como experiencia. Los criterios de exclusión eran ninguno de los criterios de inclusión obviamente y que tengan un carcinoma colorectal conocido, una polipectomía previa, una colitis de cualquier etiología y una cirugía previa de colon. Dentro del cuestionario encontramos estas variables, haciendo énfasis en los antecedentes, averiguamos también si los pacientes sufrían de hipertensión arterial, de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia y sobre todo si había un antecedente familiar de cáncer de colon de primera línea y también si sufrían de ataques cerebrovasculares o infartos agudos de miocardio. El personal de enfermería y los residentes a cargo de los pacientes fueron entrenados para tomar la talla, el peso y la circunferencia abdominal según las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes. La otra pregunta era si se encontró pólipos, la localización y el número. El análisis estadístico se realizó inicialmente una descripción de la población, unas pruebas exploratorias de datos, chi cuadrado, t student, una prueba nueva, una prueba estadística univariada y después un análisis de regresión logística en este sistema, encontrando el intervalo de confianza y el OR. Listo. Los resultados, a grandes rasgos por cuestiones del tiempo, obesos, encontramos el 13%, en sobrepeso el 45%, que es muy parecido a lo que ya encontramos, y la presencia de pólipos fue el 38% en el general de la población. Encontramos en los datos brutos que el 73% de los pacientes con pólipos se encontraban en el grupo de la obesidad y solamente el 27% de los pacientes, que es muy cercano a lo que tiene la población general, se encontró en el grupo de los no obesos. El análisis estadístico exploratorio se vio que tenía un peso estadístico las siguientes variables, excluyendo las que están en el círculo rojo, por consiguiente no entraron al análisis estadístico de regresión logística, en donde encontramos que el perímetro abdominal es el que tiene un peso estadístico significativo. Continúe, doctor, no hay problema. Tenemos un minuto más por el retraso. Esos datos estadísticos lo que reflejan es que por cada centímetro que aumenta el perímetro abdominal, aumenta 4.2% el riesgo de carcinoma colorectal en nuestro grupo de pacientes, lo cual es importante. En conclusión, encontramos una asociación entre la obesidad abdominal, medida como la circunferencia de la cintura, y la presencia de pólipos colónicos. Estos hallazgos son similares a muchos otros estudios que encontramos y esto estimula que en nuestro país se hagan investigaciones similares con el fin de verificar nuestros resultados y ver qué vamos a hacer con las colonoscopias de tamización en los pacientes obesos o con obesidad abdominal específicamente y cuál va a ser la conducta a seguir de ahora en adelante. Doctor Pineda. Felicitaciones. Quiero hacer dos preguntas. La primera, por tratarse de un estudio transversal, quisiera saber si algunos determinantes que influyen también en la prevalencia de la aparición de pólipos fueron controlados en la tabla número 1, como por ejemplo, si en algún grupo pesaban más los sintomáticos, si había más hemorragia, por ejemplo, más sangrado, o si había antecedente familiar más frecuente en alguno de los dos grupos que pudiera también estar contaminando los resultados. No, esos datos no los analizamos, pero tenemos los datos para poder hacer el análisis y completarlo. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor, muy amable.